Hola, buenos días, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a La Voz de Julio, este nuevo canal de YouTube. Gracias por sintonizar mi canal. Los invito a suscribirse haciendo clic en la campanita que aparece abajo de este video. Es muy importante para nosotros que se mantengan informados con la suscripción a este nuevo canal de YouTube, La Voz de Julio. Pues bien, hoy les voy a platicar de una noticia desafortunadamente muy triste, muy lamentable. Se trata de la segunda muerte de un trabajador agrícola mexicano en Canadá. El día de ayer falleció una persona de solo 24 años debido a la enfermedad de coronavirus. La información obviamente es todavía incompleta porque se dio el fallecimiento apenas el día de ayer. No se sabe todavía el nombre de la persona, pero ya se sabe y podemos confirmar que es el segundo mexicano que muere en el campo mexicano, en el campo canadiense. Este deceso se dio en el hospital regional de Windsor, en esa zona de Windsor Essex, donde hay aproximadamente 8,000 trabajadores agrícolas temporales que llegan cada año a trabajar a las granjas, al campo, a los invernaderos. Es una zona importante de producción de jitomate, particularmente en la ciudad de Leamington, donde hay una población importante de mexicanos que llega año con año a trabajar. Eh, es la zona de Windsor Essex. La muerte se da en esa misma zona, es el segundo deceso. Una persona de solo 24 años de edad. No tenemos información todavía del nombre. El periódico Windsor Star no da el nombre, es una nota que apenas publicaron, pero lo que sabemos y lo que reporta Windsor Star es que el pasado 1 de junio fue llevado al hospital y desafortunadamente anoche falleció debido a la enfermedad de coronavirus. Para los que no están familiarizados con la geografía canadiense, la región de Windsor se ubica exactamente en la frontera con el estado de Michigan, en la ciudad de Detroit. Detroit y Windsor son ciudades fronterizas, algo similar a lo que es San Diego y Tijuana. Exactamente son ciudades vecinas, la ciudad de Windsor mucho más pequeña que Detroit, y es ahí donde se dio la segunda muerte de un trabajador agrícola mexicano en suelo canadiense. Desafortunadamente, ahora que ya se han dado dos muertes por la enfermedad de coronavirus, las autoridades locales de salubridad van a empezar a hacer pruebas masivas, tienen planeado hacer pruebas masivas de COVID-19 a los más de 8,000 trabajadores agrícolas temporales que están laborando actualmente. Les contaba la semana pasada que Bonifacio Eugenio, un mexicano del estado de Puebla, fue el primer eh, trabajador agrícola que murió por la enfermedad de coronavirus en Canadá. Esta es desafortunadamente la segunda muerte, y el problema creo que va a continuar porque hay muchas personas contagiadas con el virus de corona, con el virus COVID-19. Más de 200 trabajadores agrícolas ya tienen la infección. Muchos o la gran mayoría no presentan síntomas, pero ya dieron positivo. En este caso había 6 personas que fueron llevadas al hospital, pero uno de ellos, el joven de 24 años, falleció el día de ayer por la enfermedad de coronavirus. De acuerdo a los reportes de CBC Canadá y de Windsor Star, las autoridades ya contactaron a los familiares del trabajador mexicano y ya les informaron. Eh,
¿por qué se está dando varios contagios en estas zonas agrícolas donde hay trabajadores mexicanos? La razón es muy sencilla. Todos los trabajadores agrícolas o la gran mayoría de los trabajadores agrícolas viven en casas o en lugares, porque algunos son como tráileres, y viven muchos trabajadores en una sola casa. Muchos de ellos tienen que compartir un cuarto, una recámara, y pueden dormir en ese mismo cuarto 4, 5, 6 personas, eh, dependiendo del propietario de la farma o de la empresa. Es como les dan diferentes lugares para vivir. El problema se da más en los lugares grandes, en las granjas agrícolas que son de mayor tamaño, porque contratan a muchos más trabajadores y ponen a más trabajadores en una sola casa, en un solo lugar para vivir. Y es inevitable que haya contagio porque están confinados en un lugar pequeño y hay muchos trabajadores agrícolas mexicanos, y no solo mexicanos, también de otros países, que si alguien de ellos contrae el virus, lo más probable es que contagie a una segunda, tercera, cuarta y mucho más, como ha sido el caso de al menos 200 trabajadores en esa zona de Windsor, Essex. Ya hay otra granja agrícola donde se han contagiado otros trabajadores mexicanos, que es en la zona de San Catharines, en un invernadero de flores. Al menos 2 docenas de trabajadores han dado positivo, y es debido a que viven en lugares muy pequeños y un gran número de trabajadores. Les contaba la semana pasada que nosotros fuimos a visitar una granja agrícola pequeña aquí en esta zona del norte de Toronto, y pudimos darnos cuenta de dos situaciones. Una situación es un propietario de una granja agrícola donde tiene solo a 2 trabajadores, y obviamente no tiene ningún problema de contagio porque son solo 2 trabajadores y no hay el peligro de que se contagien uno o dos o tres o cuatro, porque se trata de 2 trabajadores solamente. Otra granja agrícola ahí cerca, vecinos, hay 5 trabajadores distribuidos en 5 pequeños tráileres, que se les llama aquí tráileres, donde viven, adaptados para que vivan los trabajadores. Y en 2 tráileres había 2 mexicanos y 2 mexicanos, y en un tráiler extra había un mexicano viviendo solamente. Ellos acababan de llegar de México exactamente hace 15 días. Se tuvieron que mantener en cuarentena. Es una cuarentena obligatoria de todos los trabajadores agrícolas temporales que llegan a territorio mexicano por 2 semanas. Ellos nos contaban y nos decían que ya estaban listos para trabajar, y hoy contacté a un trabajador y me dijeron que gracias a Dios ya están trabajando y no tienen ninguna enfermedad. Estuvieron aislados. Algo interesante que pasó es que en la primera granja que visitamos, el dueño de la granja agrícola, muy amable, nos permitió grabar y nos platicó sobre la situación que estaba pasando, que tuvieron a estos 2 mexicanos, estuvieron en cuarentena y ya estaban trabajando. En la otra situación, en otra granja agrícola que visitamos, cuando estábamos platicando con una distancia muy segura de más de 2 metros, llegó el propietario de esa farma, de esa granja agrícola, y nos pidió que dejáramos la propiedad porque, entre comillas, no quería que los trabajadores se contagiaran. Pero platicamos por teléfono con estos trabajadores y nos cuentan que el dueño no es un buen jefe, que los trata de tener aislados, no solo por el coronavirus, sino hace un año también los tuvo aislados. Los llevó solamente, o los lleva a comprar, porque no tienen transporte.
Es una zona aislada, entre comillas, donde hay solamente granjas agrícolas y hay casas, pero no hay un centro grande de población. El más cercano para algunos trabajadores es de 30 minutos por bicicleta, y si están trabajando todos los días no tienen tiempo para ir de compras porque está relativamente lejos, y terminan de trabajar por ahí de las 6 de la tarde, de las 7 de la tarde, y no les da tiempo de ir a la tienda y dependen del propietario, del empleador, para que los lleven a comprar su despensa. Por lo regular es una vez a la semana que hacen el viaje a un centro comercial, a una tienda para comprar su despensa de la semana. Y esta granja agrícola en particular, que les decía que el propietario nos había pedido que desalojáramos, los lleva solamente por una hora, les da una sola hora para ir de compras y después de la hora se los lleva de regreso. Nos contaban estos trabajadores agrícolas que por seguridad no vamos a decir el nombre de la farma, no queremos que tengan problemas, pero nos decía que el año pasado solo descansaron 3 días. 3 días habían descansado en una temporada de 6 meses de trabajo intenso, de casi de sol a sol. Aparentemente trabajan 12, 13, 14 horas, empiezan temprano a las 7 de la mañana y acaban por ahí de las 6, de las 7 de la noche. Es un trabajo verdaderamente duro porque quienes no están familiarizados con Canadá, no solamente hay frío en la parte de verano que empieza, ahora ya está, podríamos eh, decir que ya está el verano, no oficialmente porque empieza el 21, pero el clima de verano ya está aquí. El día de antier o antiantier llegamos a los 31 grados. Imagínense trabajar afuera en el campo con 31 grados poniéndole la humedad. A veces hay temperaturas que llegan a los 40 grados con la humedad, y los trabajadores mexicanos agrícolas vienen al campo y trabajan muy, muy duro y se exponen a condiciones muy, 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 muy duras. Le preguntaba a uno de los trabajadores que cómo le hacía para trabajar sin parar, y pues me decía que se acostumbran. Pues gracias por sintonizar este programa de hoy. Eh, Recapitulando sobre la nota de hoy, es que es la segunda muerte de un trabajador agrícola mexicano en suelo canadiense. Se trata de un joven de 24 años que falleció el día de ayer. Es el segundo connacional que muere en este país debido a la enfermedad de coronavirus en la misma zona de Windsor, Essex. El pasado sábado murió el primer mexicano y el día de ayer se dio la muerte de un segundo trabajador mexicano de solo 24 años de edad. Lamentable. Esperemos que no sigan dándose más muertes y que ahora que van a ser pruebas masivas se pueda mantener aislados al 100% y evitar la muerte innecesaria de más connacionales y de más trabajadores agrícolas de otros países. Gracias nuevamente por escuchar, ver La Voz de Julio. Los invito nuevamente a suscribirse y mantenerse al tanto de este tipo de información. Hoy voy a producir más videos. Estén atentos dándole clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones de manera inmediata. Gracias, nos vemos pronto. Hasta la vista.